Bien, hoy quiero compartirles una porción de las escrituras que tenemos registradas en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23. Y allí dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Pablo se encontraba en Atenas, estaba allí esperando a otros consiervos para que llegaran. En Atenas, Grecia. Y estando allí en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y luego, pasando por el Areópago, vio muchos altares a todos esos dioses griegos, o todos los dioses de los griegos, que eran muchos. Y allí había un altar que los griegos habían hecho, un altar pero sin ninguna figura, solo era ahí algo como por si ellos habían faltado de rendirle homenaje a algún dios que ellos no conocieran. Ahí era para rendirle homenaje al Dios que ellos les faltaba por conocer, porque ellos creían en muchos dioses. Y ahí Pablo, pasando por el Areópago, vio todos esos altares a los dioses paganos, a los dioses que no eran Dios. Sin embargo, vio un altar ahí vacío, pero con la inscripción: al Dios no conocido. Y de ahí se prendió Pablo para predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De esa inscripción que decía: al Dios no conocido. Pues su intención era ahora darles a conocer a ese Dios no conocido que ellos no conocían, que no se les había anunciado. Y empezó diciéndoles: en todo observo que sois muy religiosos, porque vio tantos altares a tantos dioses. Pero ¿cuántos saben que la religión, si no es una adoración al Dios verdadero, si esa religión no te conduce a adorar al Dios verdadero, vana es? La humanidad puede tener muchas religiones, pero religiosos perdidos es la triste realidad. Los atenienses adoraban a muchos dioses, pero estaban perdidos. Y hoy la humanidad adora lo que no es Dios y andan perdidos. Muchos allá en el hinduismo tienen muchos dioses también, dioses de muchos brazos, pero andan ciegos y perdidos lastimosamente. Los budistas adoran por allá al Buda y andan perdidos y andan ciegos al camino de salvación.
¿Cuántos millones de musulmanes adoran a Alá? Y por el nombre de Alá hacen sus tales guerras santas y matan y odian a los que no son de ellos. Y lastimosamente andan perdidos, han perdido el camino, andan ciegos a la realidad del Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es que la religión no es el camino para hallar al Dios verdadero. La religión no te va a salvar. La religión es la torre de Babel, el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Pero esa torre nunca llega al cielo. Esa torre es derribada antes de que llegue. El esfuerzo humano no puede llegar a un Dios santo que aborrece el pecado y que el pecado es una barrera ante el Dios verdadero. Y el hombre, por muy religioso que sea, está perdido si no tiene a Cristo. Los fariseos y saduceos en el tiempo de Jesús eran muy religiosos y a ellos se les había dado la ley santa de Dios. Sin embargo, no creyeron en Jesús y andaban perdidos. Religión sin Cristo solo conduce al abismo. Y por no haber creído en Él, el Señor les dijo que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y luego les dijo también: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Si vemos esa realidad, eran muy religiosos, pero religiosos camino al infierno, porque realmente no habían hallado el camino hacia Dios. La religión no salva a nadie. El Señor por eso le dijo a los judíos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y si uno muere en pecado, adivine a dónde va. Si uno parte de este mundo sin haber hecho la paz con Dios, sin haberse reconciliado con Dios, va derechito al abismo, perdido, porque el pecado lo hundirá en el abismo y luego será echado al lago de fuego. Pero Pablo se valió de esa inscripción, de ese altar que tenían los atenienses al Dios no conocido, para anunciarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para anunciarles el Dios verdadero que hizo el mundo y todas las cosas que en él habitan, que no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en templos hechos de piedra, como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, como dijo Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él tenemos nuestra existencia. Él es el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y que no hay nadie que se pueda esconder de su presencia. Él es el Dios que llena los cielos y la tierra.
y no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se puedan esconder de él los que hacen el mal. Y ante él todo ser humano tendrá que dar cuenta. Todo ser humano compadecerá ante el Dios verdadero y él juzgará al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ellos no conocían, los atenienses, no conocían al Dios verdadero. Pero ese Dios verdadero, lo que el mundo tampoco conoce, porque hoy en día el mundo anda como los atenienses, adoran lo que no saben, adoran al Dios no conocido. Pues algunos piensan que están adorando al Dios verdadero y no están adorando al Dios verdadero. Están adorando a un Dios que no conocen. Pero déjeme decirle, el Dios verdadero es un Dios santo. Un Dios santo que aborrece el pecado. Un Dios santo que ha dado una ley santa, justa y buena. Un Dios que sus caminos son santos. Sus caminos son apartados de toda cosa mala. Y un Dios que su reino es santo, glorioso, incorruptible, eterno y permanecerá para siempre. Y los que quieran entrar a ese reino tienen que venir a Jesús, su Hijo. Porque solo hay un camino a ese Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y ese camino es Jesús. El que Pablo allá les anunció. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El Salvador de los hombres. Solo hay un Salvador dado por el Dios verdadero. Y ese Salvador es Jesús. Que nos salva de la perdición, del abismo, del lago de fuego. Porque el hombre está bajo un juicio de condenación por haberse entregado al pecado y a la maldad. Cae bajo un juicio de muerte por haber quebrantado las leyes del Dios verdadero. De ese Dios no conocido. Por eso Pablo les dijo, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ignorancia de qué? Del Dios verdadero, de sus caminos. Y les dijo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. Ese Dios no conocido, el cual es el Dios verdadero, aquel creador de todas las cosas de los cielos y de la tierra, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en su Hijo Jesucristo, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Solo en Él hay salvación. Salvación del juicio de muerte que viene por causa del pecado al hombre. El Señor dijo, el alma del Padre es mía, dijo el Señor en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. El alma del Padre es mía y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá, sentencia de muerte. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El hombre que viola la ley
de aquel Dios verdadero se acarrea una sentencia de muerte, la muerte de su alma. Pero el Dios verdadero, ese Dios que les anunció Pablo, al Dios no conocido, ha enviado un Salvador al mundo. Ese Salvador es Cristo, para salvarnos de esa sentencia de muerte, para salvarnos del lago de fuego. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Pedro luego escribiría: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Para la salvación del hombre, el Dios del cielo envió un redentor. Un redentor es un libertador, el que nos rescata del juicio eterno, el que nos rescata de las tinieblas, para que no andemos más ciegos en un mundo que está en tinieblas. Él viene a liberarnos del dominio del pecado y a rescatarnos del poder de las tinieblas, a trasladarnos del reino de tinieblas a su reino de luz. El Dios no conocido ha enviado un Salvador, un Redentor, que nos rescata del presente siglo malo, que está rescatando un pueblo para sí, un pueblo para que sea de Él, un pueblo que ande en los caminos santos de Él, un pueblo apartado del pecado, apartado de toda impiedad, un pueblo que oye su voz y le sigue. Pero el hombre, para salvarse de esa sentencia de muerte, tiene que venir a Jesús, el Salvador, el que fue enviado por el Padre para salvar. ¿Para salvarnos de qué? Del infierno, del lago de fuego. Jesucristo mismo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que había venido a poner su vida en rescate por muchos. Ese Dios no conocido, que el mundo todavía no conoce, su trono está establecido en juicio y en justicia. Es un trono de justicia, pero también es un trono de gracia para el pecador que se vuelve a Él, que se arrepiente y se vuelve a Él a través de su Hijo Jesús. Pero el pecador que le da la espalda, que no quiere conocerle, que no quiere andar con Él, sufrirá el juicio de su justicia. Será apartado de Él. El Señor vendrá a su vida en llama de fuego para dar retribución a los que no le conocieron ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, ese Dios no conocido que Pablo anunció en Atenas, que anunció el camino hacia Él, Jesucristo, nos ha prometido algo: vida eterna a los que siguen a Jesús. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2:25 lo dice. Por eso dice en 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Aprecias tu vida, querido amigo? A este Dios no conocido, Dios demanda que le conozcamos. La religión sin conocerle a Él lleva al abismo. Pero Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Juan 17:3. El Dios no conocido demanda al hombre que se acerque para conocerle, para entablar una relación con Él, para caminar con Él, para irle conociendo más y más. Pero no se puede conocer sino a través de el Hijo y de las Escrituras. El que ve al Hijo ve al Padre, pero el que no ve al Hijo no ve al Padre. El que rechaza al Hijo rechaza al Padre, porque el Padre le envió. El que rechaza las palabras del Hijo rechaza las palabras del Padre, porque fueron las palabras del Padre que el Hijo habló. Y Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Sin conocimiento de Dios, sin venir a Él, a tener una relación en la cual le conocemos, el hombre se pierde. La religión sin Dios, la religión sin Cristo lleva a la perdición. Dios demanda también al que quiera seguirle, que tome su cruz y le sigue. Esto habla de arrepentimiento. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Tú no puedes dar nada para salvar tu alma. La salvación de Dios no se compra ni se vende, es por gracia. Dios la ofrece su salvación como un regalo en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tú quieres, querido amigo y amiga que me escucha? ¿Vida o muerte? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres vivir para siempre? Solo hay un camino: arrepentirte y venir a Jesús para caminar con Él, para que tus pecados sean perdonados, para que tu sentencia de muerte sea quitada. Su sangre te limpia de todo pecado. Es la sangre de la expiación, la sangre que borra nuestros pecados, la sangre que limpia nuestros pecados. 1 Juan 1:7. La sangre que lava nuestras vestiduras y las emblanquece, las hace más blancas que la nieve. Es la sangre del pacto eterno, derramada, como dijo el Señor Jesucristo en la última cena, para la remisión de nuestros pecados. ¿Quieres que tus pecados sean quitados? Ven a Jesucristo, pero ven deseoso de cambiar. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Romanos 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Salvo de qué? De la condenación. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Te necesito. Te necesito. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Que he hecho lo malo. Que he hecho lo malo. Delante de ti. Delante de ti.
Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que viniste a la tierra que viniste a la tierra y pusiste tu vida y pusiste tu vida en propiciación por nuestros pecados, en propiciación por nuestros pecados, y que tu sangre y que tu sangre me limpia de todo pecado. me limpia de todo pecado. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Te recibo hoy en mi vida Te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Perdóname, oh Dios, Perdóname, oh Dios, todos mis pecados todos mis pecados y lávame, Señor Jesús, y lávame, Señor Jesús, en tu preciosa sangre en tu preciosa sangre de todos ellos, de todos ellos. y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo. dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, Padre celestial, Padre celestial, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para reconciliarme contigo, para reconciliarme contigo, para darme entrada a tu reino, para darme entrada a tu reino, para darme tu perdón, para darme tu perdón, para darme tu salvación para darme tu salvación y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo, como un regalo tuyo a través de tu a gracia través de tu gracia y por la fe, y por la fe, que es en el nombre de tu Hijo Jesús. que es en el nombre de tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy En gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.